Bueno. ¿Queda alguna silla ya? Sí, veo que queda una. Pues para esta... esta señorita... Vale, ya la he ocupado. Yo creo que podemos hacer como los Rolling Stones. No hay entradas. Bueno. He sido muy renuente, sabéis que, porque algunas personas me han oído ya, los nacionalismos me interesan muchísimo, los odio profundamente, pero me interesan mucho, entre otras cosas porque tiende a ser un movimiento de pensamiento altamente reductor, ¿vale? Y la gente es multidiversa. Si hemos alcanzado algún tipo de acuerdo a lo largo del siglo XX, aunque lo estamos perdiendo en el siglo XXI, que el individuo importa, no solo el pueblo, sino también el individuo. Por lo tanto, si somos tan diversos como todos los individuos que estamos aquí, pues la verdad es que vernos reducidos de nuevo en torno a lo que es la asta de una bandera, una música, una serie de cultura impuesta y todo ese tipo de cosas, para invertir lo que hemos conseguido a lo largo del siglo XX, es decir, que el poder sea inherente al pueblo y no al revés, es decir, que en realidad nazca, no digo que se practique con eficacia, de hecho nuestro país en este momento pues no va en la dirección adecuada, pero bueno, al menos va. Hay otros lugares, como por ejemplo el poder político le pide a una serie de personas que se presenten por el partido para que no se puedan presentar otros. Un caso, Rusia, sin ir más lejos. Hay un montón de satélites, partidos falsos. Es decir, en la disgregación de lo que es el tejido democrático no hemos tocado fondo todavía. Vamos a ver muchas cosas, porque ese es el fruto de los tiempos convulsos. Yo recuerdo a un profesor mío de Alicante que solía decir: lo siento mucho, ya sé que no te gusta, eres un romántico, al menos lo era en esa época, y que te gustaría ver que una de las civilizaciones humanas no deje nunca de crecer. Por desgracia, no ha sucedido nunca en la historia, me afirmaba él. Por desgracia, le tengo que dar la razón. Es decir, los ciclos humanos, como los ciclos que hay en la naturaleza, pues crecen, llegan a un punto máximo y decrecen, para poder crecer otra vez, ¿no? Con la experiencia, o no, dependiendo de los momentos, en función de lo drástico que pueda ser la caída. Por ejemplo, pues el medievo se ha conceptualizado durante muchísimo tiempo como una fase de no acción, al menos vamos a dejarla ahí, de no acción, sino de degenerescencia, en efectos prácticos. Pero, sin embargo, fue útil para recopilar todo lo que eran los pensamientos que no se entendían, a los cuales las civilizaciones justo anteriores a lo que se produjo el medievo, es decir, de alguna manera los germanos fueron humildes y dijeron: no entendemos lo que pensaron ni los griegos ni los latinos, pero lo vamos a recopilar. Hablando de germanos, eso lo dejo caer, para ver si hay alguien que lo madura en algún momento. Para ponerse desde la perspectiva germana, que no se ha hecho prácticamente nunca desde el punto de vista latín, tengo aquí una nueva amiga germana, sin ir más lejos, que no conozco mucho todavía, pero prefiero ahondar. Y llegamos a un acuerdo, al menos se lo dije y dijo: sí, a mí eso me suena de haberlo estudiado. ¿A quién le suena la batalla de Teodoburgo? ¿A que no? ¿A que no? Pues es una batalla enorme en que los romanos pierden, no sé si son 6 legiones, que eso es una barbaridad, en medio de unos bosques perdidos en la Germania cerrada, a manos de marcomanos, cuados, alamanos y demás que están en la frontera y avanzando. Y a partir de ese momento, la tradición de muchos sabios germanos, que también existen, evidentemente, empieza a decir: en este momento es cuando nos hacemos con el mundo. Y a partir de ese momento, la cultura latina no ha parado de retroceder. Si nos ponemos a ver cómo está distribuido el mundo, pues no podemos que llegar
a la conclusión positiva de que es cierto, puesto que la cultura latina no ha parado de retroceder y la anglosajona germana no ha parado de crecer. Y si aquí hay algún científico, sabe que forzosamente tiene que escribir en inglés, si quiere que lo publiquen y que su trabajo sea reconocido y todo ese tipo de cosas. Lo sé porque he traducido muchos trabajos de médicos aquí en Valencia y con el castellano no se llegaba a ningún sitio, pero a ningún sitio. Es decir, bueno, es un reconocimiento local y ya está. Sin embargo, los germanos, y eso no están dispuestos a aceptarlo, puesto que, claro, uno que se esconde detrás de un imperio, y nos pasa a todos, todos los que hemos tenido imperios, algunos incluso huimos de ellos, como por ejemplo los españoles. Es decir, los españoles es el pueblo más modesto que conozco. Es decir, ha controlado las 2/3 partes del mundo, al menos el mundo conocido en su momento, pero no se ve reflejado en ello, en absoluto. Sí, cuando yo llegué a España y empecé a estudiar lo que eran las extensiones, y por ejemplo, me hice con todos los libros de la Mesoamérica y de la llegada de Cortés y todo este tipo de cosas, y estaban llenos de polvo y perdidos. Y además escritos, o sea, divino, en inglés. Por lo tanto, había que traducirlos. Los traduje para que esos conocimientos se supieran. Es decir, no hay especialidad de Mesoamérica en historia antigua en Valencia, por ejemplo, pero tampoco la hay en Barcelona y tampoco la hay en Madrid. Es decir, no nos ha interesado América, como no nos ha interesado Filipinas. Y de hecho empieza a interesarnos por el hecho de que los latinoamericanos empiezan a venir aquí y empiezan a crear un corriente de pensamiento al que se tiene que uno enfrentar o confrontar, o uno dice que el imperio no fue tan malo y otros que dicen que hay que pedir disculpas. Por lo tanto, lentamente está empezando por la llegada exterior a producirse un debate que va a crecer. Weimar. Weimar es un punto negro dentro de lo que es la sociedad alemana, por múltiples razones. Por la más obvia, que se come a Weimar entera, que es el alzamiento del nazismo, pero Weimar es mucho más que el nacimiento. ¿Y por qué elijo Weimar? Porque tampoco es un tema que me alegre especialmente. Primero porque es la expresión de un fracaso. Y además del primer intento. Al primer intento, primer fracaso. Si la primera democracia participativa que se pone en marcha en Alemania, unos dicen incluso que es impuesta, que no forma parte de la tradición germánica, que es altamente nacionalista y que fracasa y debía de fracasar porque en realidad los alemanes no eran demócratas, ni lo iban a ser nunca. Evidentemente la historia nos ha demostrado que es completamente falso. El hecho de un fracaso significa que no está bien tratado durante muchísimo tiempo, y que además se encuentran diversos culpables. Es decir, culpables fueron los comunistas, los culpables fueron los ultranacionalistas, o simplemente fueron los socialistas que no fueron capaces de gestionar con corrección el momento histórico al que estaban viviendo. Pero siempre hay un culpable. Y no, responsables son todos, incluso el pueblo alemán, incluso los aliados, pero no solo ellos, ¿vale? Y una cosa que me llamó poderosamente la atención, y por eso me permití el incidir, que a menudo no nos metemos en la piel del pueblo que estudiamos. Los alemanes en ningún momento se sintieron culpables al final de la Primera Guerra Mundial. Jamás. Igual que en la Segunda sí, en la Primera no. ¿Por qué no se sintieron culpables? ¿No? ¿Nadie se atreve? ¿No? ¿Por qué no se sintieron culpables? Porque fue una de las guerras que estaba a medio camino entre las guerras anteriores, las que reconocemos, de Napoleón y todo ese tipo de cosas, que era imponer una serie de gobiernos títeres, no una guerra de ocupación. En ningún momento, si los alemanes hubieran ganado la guerra, hubieran ocupado Bélgica definitivamente, o Francia. En todo caso, se habrían quedado con parte del territorio.
lo mismo que hacían las guerras anteriores. Lo que varía en la Primera Guerra Mundial, primero, que es mundial, y segundo, es la tecnología que hace imposible llevar una guerra, digamos, tradicional, vamos a llamarlo así. Por eso se tienen que enterrar en trincheras y todo eso no lo sabemos, ¿vale? Pero no se sienten culpables, porque Napoleón y Francia tampoco se sintió culpable después de que fuera derrotado Napoleón, pero los prusianos tampoco se sienten culpables. ¿Por qué no se sienten culpables? Porque es una guerra que consideran justa y que han vendido al pueblo alemán como justa. Ellos invaden para defenderse, que es una de las posibilidades. De hecho, un gran pensador americano nos llamaba a todos la atención en los años 70 que el mayor de los inventos de los estadounidenses fue pasar de llamar el Ministerio de la Guerra al Ministerio de Defensa. Porque psicológicamente ya no invadías, sino que te defendías invadiendo. Entonces, fijaros cómo la psicología individual y colectiva es súper importante. Por eso es súper importante y por eso incido en que los alemanes no se sienten culpables. En todo caso, se sienten víctimas, y dobles víctimas. Primero, porque pierden la guerra. Como no se sienten culpables, no saben por qué tienen que pagar ese monto de dinero enorme que pide los gobiernos de Poincaré y los ingleses, desoyendo a Wilson, el presidente americano, y porque además el mundo está siendo invadido por los franco-británicos. Por lo tanto, Alemania llega tarde, porque se configura como país tarde, a base de prusianismo, y no llega a África, ni llega a América, ni llega. ¿Por qué? Porque es un país en trozos durante muchísimo tiempo. De hecho, hasta final de Weimar y durante la Segunda Guerra Mundial, hay príncipes en Alemania. Es decir, hay Land que son príncipes. Es decir, y los príncipes apoyan a una serie de gobiernos o no lo hacen. Pero esa idea que tenemos del federalismo alemán que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en esa época está ausente. Y de hecho todas las regiones intentan ser las que mandan, pero no pueden, primero porque la región más rica y más poblada es Prusia. Por lo tanto se impone a todas las demás, ¿vale? Había oído ya similitudes, porque no voy a hablar de Weimar en el sentido estricto de la palabra, sino más bien en qué se parecen estos tiempos actuales a lo que pudo suceder en Weimar. Por lo tanto, me llamó la atención y quise ver si eso era factible o no lo era. España y Weimar tienen algo en especial. Son democracias jóvenes, evidentemente Weimar muchísimo más joven que la española, pero no dejamos de ser un país joven, democráticamente hablando, en cuanto a compararnos con las demás. Además, os lo digo porque no sé si os estáis fijando, pero con la rapidez que puede fracasar un país. Si hay un país, yo acabo de venir ahora mismo, un país fracasado, que está mintiendo muy bien, que esos edificios esos que tengo uno en la esquina, es decir, que lo tiras todo, solo te queda la fachada y se lo enseñas a la gente, ¿vale? Pues Bélgica es un país así, por ejemplo. Hay más en esa dirección. Inglaterra está iniciando ese proceso, porque no hay que olvidar que es el Reino Unido y ahora mismo no está unido. Es decir, hay regiones que no quieren formar parte del Reino Unido. Escocia plantea su nuevo referéndum en un momento vital, e Irlanda, en función, el Ulster me refiero, en función de lo que vaya a suceder, ¿entiendes? Se queda o no, o se reinicia una guerra civil, evidentemente, porque hay dos tendencias ahí, la pro-británica y quedarse allí, y los que quieren vender a Irlanda, que ahora mismo lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, eso también me llamó la atención, lo rápido que puede fracasar una democracia. La de Weimar, evidentemente, puesto que nace y se muere en... vamos a ser generosos. En 10 años. Sigue hasta el 33, pero ya no hay República de Weimar. Dudo mucho que von Papen o Hindenburg
que la fagocitan desde dentro, pues representen el espíritu de Weimar. Y otra cosa que coincide entre Weimar y ahora es la decadencia de la democracia participativa. Estamos en un momento de decadencia democrática participativa. Hay gente que dice, ¿cómo es posible? Bueno, si es que no paramos de votar. Y además, Bélgica lleva ya 3 legislaciones que tarda 1 año y medio en formar gobierno. Pues eso no es una democracia participativa. Algo está pasando dentro de lo que es el modelo de la democracia participativa. En Alemania siempre había habido una forma, pues joven, una forma bien determinada de gobierno, de arriba a abajo. Es decir, el absolutismo no había sido eliminado, ¿vale? A diferencia de otros países que ya se habían deshecho o con revolución o con evolución de sus monarquías absolutistas, no se había conseguido. De hecho, hay un rey, se puede llamar Kaiser, si queréis, que es emperador, pero en realidad es un rey, y luego una serie de príncipes que le rinden pleitesía, sobre todo en las zonas donde los príncipes todavía tienen importancia, y en otras, pues los gobiernos que tienen a bien estar formados allí. Por lo tanto, ¿cómo se estructura Alemania o Prusia en torno a los demás Land? Vamos a llamarlos Land para que todo el mundo los pueda entender, puesto que es su denominación actual. Pues a base de la creación de una meta-identidad. Tienen algo en común, que es la religión, ¿vale? Todos son luteranos o, en todo caso, cercanos al calvinismo, y además hablan un idioma común, relativamente, porque el alemán empieza a utilizarse, porque hasta entonces se utilizan otras lenguas doctas, como puede ser el latín, el griego, a la hora de formalizar contratos, a la hora de enseñar y todo eso. El alemán se establece como lengua vulgar en el siglo XVI, y se generaliza dentro de la administración alemana. El problema es la escritura, porque hay muchas formas de escritura, y hace falta 2 grandes reuniones que se producen en el siglo XVIII-XIX, fijaros que cerca en el tiempo, para determinar finalmente cómo se va a escribir el alemán y a posteriori cómo se va a pronunciar, porque hay muchas maneras diferentes de pronunciar. De ahí el alemán normativo, por ejemplo, y luego todo el alemán que forma parte muchísimo más que otras formas de lo que es la zona de influencia sajona y de 3 países en concreto. Cuando me preguntan, ¿tu idioma materno cuál es? Es muy difícil contestar a esta altura, pero vamos a decir que es el flamenco. Pues es el paso intermedio entre lo que es el Plattdeutsch, el holandés y el inglés, porque no hay que olvidar que los sajones, jutos, que también están en el norte de Alemania, pues hablan un idioma similar y común que se va diferenciando en función de su experiencia histórica diferente. Por lo tanto, es un estado tardío, pero consigue crear una meta-identidad que se nutre del romanticismo pangermánico, ¿vale? Es decir, resucitan los mitos que van a dar a Wagner grandísimas oportunidades de crear, y se edifica como todos los procesos nacionalistas del siglo XIX, que puede implicar Polonia, que puede implicar Bélgica, que puede implicar Italia, que puede implicar Grecia. Pues a efectos prácticos nace una especie de germanismo, y se sienten muy orgullosos de ser germanos. De hecho, tan orgullosos que se meten en todas las guerras posibles e imaginables. Y cuando se dan cuenta de que el mundo está redistribuido, pues lo intentan por las malas directamente in situ. Es decir, solo consiguen penetrar por la debilidad italiana y por la debilidad belga en Ruanda y en Uganda, y luego intentan atacar la ciudad de Tánger en un momento dado y la bombardean. De hecho, es uno de los temas que nos ponen siempre cuando vamos a las oposiciones, es decir, los prolegómenos que justifican el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y por desgracia, esa parte siempre desaparece. Los alemanes tienen cañoneras y quieren conquistarlo, porque creen que tienen el derecho a hacerlo, ¿vale?
porque es un pueblo elegido. Dios está de su lado. Gott mit uns, dicen los alemanes. Que no es baladí, que Dios está al lado mío. Oh, ¿entiendes? Eso no lo decimos ni nosotros. Lo pensamos, pero no lo decimos. Entonces, nace Weimar de una crisis, pierde. Es que me resulta muy difícil llamar a Alemania porque en realidad es el ejército prusiano el que controla esto. Pero vamos, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. Se retrotrae y hay que plantearse un futuro. Es decir, ¿qué hacemos? Y le dicen algunas, es decir, los socialistas que han participado y que estaban de acuerdo con la Primera Guerra Mundial, es decir, está todo el mundo de acuerdo con la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en los momentos de decaimiento uno se pone a pensar, ¿no podría haber hecho yo otra cosa que invadir Francia? Y entonces el SPD se parte en dos, ¿vale? El más tradicional, que son los socialistas de siempre, y el USPD, que son más radicales. Hay un pensamiento fundamental que los judíos ceden a los alemanes a través de la huida masiva de polacos y los pogrom en Ucrania y traen el marxismo participativo. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas ya. Están los socialistas que votan por una democracia participativa en torno a un modelo de Estado republicano. ¿Vale? Para eso hace falta que abdique Wilhelm. Y Wilhelm dice que ni flores, que él no abdica. Que lo vayan a buscar y que ya hablaremos. Por lo tanto, hay levantamientos desde el principio de zonas de Alemania que no reconocen a la República y otros que por ese no reconocimiento están en manos del ejército, como por ejemplo la ciudad de Kiel está en manos del ejército, y los buenos prusianos, por eso hago hincapié en la vieja forma de hacer guerra, les dicen a sus marinos, como último panache, vamos a atacar a la flota inglesa, y nos morimos ahí, pero al menos nos morimos con honor. Y los soldados dicen, ni tu tía, ¿entiendes? Pues tú, ¿entiendes? Coges la bandera y ves tú. Y hay una revolución. Por lo tanto, el espartaquismo, que es la otra fuerza a la izquierda, es decir, Rosa Luxemburgo y demás gente, que son los comunistas teledirigidos por Moscú, viendo que los soviets han tenido éxito, intentan fomentar a los obreros, pero quien se levanta en realidad son los soldados en un primer momento. Por lo tanto, no es la misma situación. Hay parte de los sindicatos que los acompañan, pero no. Estos movimientos cíclicos del comunismo beligerante en Kiel y luego en Baviera, que son las dos grandes manifestaciones, Baviera se levanta y empieza a ser independiente totalmente del Estado, son reprimidos a sangre y fuego, de manera bestial, entre otras cosas porque el Partido Socialista no controla el ejército, puesto que el ejército era prusiano, por lo tanto ha tenido que tirar y devolver a sus casas a todos los soldados de la guerra y se ha quedado con un ejército diminuto. Pero todos los que estaban en el ejército no quieren volver, porque es que entrar en el ejército antes de una democracia participativa era entrar como en los hábitos, no te ibas nunca. Por lo tanto, un soldado que había participado, un soldado de Napoleón, hacía todas sus campañas hasta hacerse mayor y retirarse con las ganancias que podía haber. ¿Quién no ha leído Los Miserables? ¿Vale? Pues los soldados se ven confrontados a una situación social completamente nueva. Tienen que regresar a su ciudad, a su casa y ponerse a trabajar en algo que no saben hacer, puesto que han sido soldados. Por lo tanto, ¿qué hacen? Se unen en una cosa que va a ser bestial y que va a ser el antecedente del final de Weimar y sobre todo del comienzo del nazismo, que son los Freigrupps, que son grupos de hombres libres que se venden. Un terrateniente tiene un problema, pues 50, venga, a repartir leña. Pero claro, en un Estado que nace
tener todas estas fuerzas implicadas se lo hace muy difícil. El primer gobierno, porque hay muchos críticos, tarda mucho, tarda 3 años a asentarse el poder socialista, me refiero del SPD, enfrente, y consigue que los comunistas entren en el gobierno y los católicos. Pero entran a ver qué pasa, porque no se lo creen. No se lo creen. Y, sin embargo, de hecho, durante todo el tiempo de Weimar, ¿sabéis cuánto tiempo estuvo en el poder eficaz y eficiente el SPD? 2 años y 8 meses. Por lo tanto, o estaban otros, o estaban con otros. Pero ellos solo estuvieron 2 años y 8. Y ellos son los que tuvieron la idea de mantener la República de Weimar. En el otro lado están los que han perdido la guerra, los ultranacionalistas, que dicen que además la imposición de la democracia viene dada por los franco-británicos. Es decir, que en realidad la democracia está siendo sugerida por los que han ganado la guerra. Lo que se llamará después, cuando todas las cosas vayan mal, la puñalada en la espalda. Y acusarán a los socialistas de haber pactado con el enemigo, un sistema que no era germano. Pero para contradecir a todos los sabios que dicen eso es lo que pasó, que el alemán no era democrático, la primera participación a las urnas es del 83% de los alemanes, con un refrendo del más del 65% a partidos que son democráticos, desde el centro católico hasta el SPD, hasta tal. Los antisistemas se quedan fuera, que son los comunistas o los espartaquistas del momento, y los que van a representar los ultranacionalistas posteriores quedan reducidos a su mínima expresión. Ahora bien, crecer o hacer crecer un Estado con toda la estructura administrativa en manos del antiguo régimen, pues es muy complicado. Los jueces, por ejemplo, son claramente antidemocráticos. Por lo tanto, todos los pleitos, todos los problemas que un Estado pueda tener y que el poder legislativo tenga que intervenir, lo tienen en contra. Los comunistas no creen en el sistema. Y los ultranacionalistas intentan dar lo que se llamará en Alemania Putsch. Putsch y Putsch y Putsch tras Putsch. Por lo tanto, por un lado y por otro, no hay posibilidad. ¿En qué se entronca esto en nuestro periodo actual? Si bien la guerra actúa de crisis permanente para vencer lo que ha producido, es decir, la pobreza alemana y todo esto y tal, y sobre todo la devolución del dinero, es una de las únicas cosas que os voy a decir. Al principio Alemania no es que esté arruinada, sino que tiene que trabajar para pagar las deudas. Poincaré, que es un conservador francés terrible, quiere vengarse de los alemanes, porque los occidentales sí creemos que son culpables los alemanes, y cuando no se ponen de acuerdo en ningún momento en ni la cuantía de lo que tienen que devolver, ni sobre todo los plazos, que en un principio son de 52. Y no es hasta, y fijaros lo importante que es en política llegar a acuerdos, no es hasta el gobierno francés socialista que sustituye a Poincaré y el SPD que llega por primera vez al poder en 1923, en el sentido absoluto del término, en los acuerdos de Locarno definen una cosa real y positiva que consigue repercutir sobre los mercados y eliminar algo que, debido a Poincaré y la intolerancia aliada, ha destrozado a Alemania, que es la hiperinflación. Es decir, yo recuerdo cuando yo era pequeño, un día me llevaron a una exposición y
me enseñaron qué es lo que valía un pan en Alemania en algún momento de esta de Weimar. No cabía en una carreta la cantidad de marcos que se necesitaba para poder pagar un pan. Se llegó a la locura. ¿Por qué se llegó a esta locura? Pues porque Alemania empezó a crear billete y billete y billete y billete y billete sin parar, porque no tenía otra opción para poder pagar. Además, le ocupan el Valle del Ruhr, que lo sabéis perfectamente, por lo tanto ya no puede funcionar ni siquiera a nivel industrial, por lo tanto, pues se arruina. Se crea el nuevo marco, lo que se llama el Reichsmark, y el gobierno francés accede en Locarno digamos, cobrar poco. No hemos cobrado nunca los alemanes. Los alemanes no han pagado nunca lo de la Primera Guerra Mundial. Y lo de la Segunda Guerra Mundial tampoco, económicamente. De hecho, parte del resentimiento duradero en los países limítrofes que fueron invadidos por Alemania, que son los alemanes, no lo saben, de la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, es eso. La reconstrucción americana, que fue muy inteligente, la marcha para Alemania, de la que nos beneficiamos nosotros también, no era entendido por la gente que había luchado duro contra los alemanes, puesto que estaba saliendo Alemania antes que otros países. Es decir, lo que estaba pasando en Inglaterra no era disimilar a lo que estaba pasando en Alemania, con la construcción de Weimar, con la diferencia que había un gobierno fuerte y que pudo tomar las decisiones necesarias. Pero bueno, habían colas, los ingleses tuvieron que volver, pues sin un brazo, sin una pierna, todo ese tipo de cosas. Tuvieron graves problemas también en poner en marcha de nuevo la economía. Todos los países que habían alrededor y que habían sido sometidos a 5 años de guerra atroz, estaban arruinados, salvo los Estados Unidos, evidentemente. Weimar, que se ve desde un punto de vista absolutamente horrible, destructivo y todo esto, oiga, culturalmente nace la Bauhaus. Está Thomas Mann escribiendo. ¿Qué más gente nos asalta la cabeza? Bertolt Brecht. Lo que pasa es que son escritores no pactistas, muy críticos con su sociedad. Por lo tanto, está bien. Pero cuando tienes toda una plebe de gente detrás de ti que no cree en ti, que lo que quiere es hacerte caer, porque no creen en el sistema, los espartaquistas y los prenazis, vamos a llamarlos así, pues evidentemente la crítica constructiva es destructiva. De hecho, todas estas personas que luego emigran a los Estados Unidos, Einstein, Planck, toda esta gente que sale corriendo, ahí no tiene ningún problema en cumplir estrictamente pues un sistema presidencialista y duro. Entonces, tenemos ya varias cosas en común. Estamos en un momento, hoy en día, en un periodo de degeneración de la democracia participativa tal como lo hemos conceptualizado. Y el segundo punto que nos hace de guerra, por lo tanto una situación que fuerza todas las estructuras, es la globalización. La globalización. Que la globalización lo que produce es una redistribución del poder. Es decir, finiquita definitivamente lo que es la Guerra Fría. De hecho, la finiquita de tal manera que somos enemigos de los Estados Unidos en estos momentos. Es decir, comercialmente somos enemigos de los Estados Unidos. Enemigos, Por lo tanto, fijaros si ha cambiado la situación. Y se va imponiendo, de la misma manera que aquí, dos posibilidades de sistema que están surgiendo. Uno, que es la democracia participativa, es decir, inherente al pueblo, o lo que vayan a hacer de ello, porque soy optimista, pero inherente al pueblo, por lo tanto, de abajo arriba. Y luego está la tentación del absolutismo, regresar a un sistema absolutista. Es decir, presidencialista duro, donde se utiliza el pueblo como disculpa, pero el pueblo obedece. ¿Se os ocurre algunos sitios en el mundo donde está sucediendo esto y que además está ganándose? Si Rusia es uno de ellos, y que además está haciendo publicidad positiva hacia ese modelo. Es decir, hay mucha gente que dice, coño, qué bien
han salido de la pobreza absoluta que había, del caos que había. Sí, pero Putin está empezando... Es decir, el problema es el medio plazo. La dictadura siempre es inmediata, de hecho es un sistema griego, inherente a la democracia.